Trick de 35 años es todo un galán, no hay chica a la que no logre conquistar. El problema es que todavía vive con sus padres y a veces sus citas no terminan del todo bien, pues la privacidad en su casa no existe. Aún así él es feliz y es atendido cada día por su madre. Aspiraciones no tiene, prisa por superarse tampoco. Su pasatiempo favorito es salir con sus mejores amigos, Demo y Ace, quienes también siguen viviendo en la casa de sus padres y parecen estar orgullosos de ello. Durante una barbacoa, Aliso y los padres de Trick quedan fascinados cuando sus amigos cuyo hijo adulto se fue de la casa recientemente revelan que contrataron a una profesional para que lo ayudara a mudarse. La experta es Paula, quien finge un encuentro casual con Trick en una tienda de muebles, donde consigue que él le invite a almorzar y así poder dar inicio a su plan. Paula se reúne con los padres de Trick, donde le explica que los hombres siguen viviendo en casa porque tienen baja autoestima. Su enfoque es establecer una relación con el hombre para fortalecer su confianza y luego transferir el apego de sus padres a ella. Para ayudarle en su plan, la madre comienza a poner más presión sobre Trick, asignando más deberes, algo que lo deja completamente extrañado. En la primera cita, Trick impresiona a Paula llevándola a almorzar a un velero, pero todo se arruina cuando el dueño del barco llega al lugar y Trick se ve obligado a confesar que no puede costear tal lujos, pues solamente es un agente vendedor de barcos. El dueño se da cuenta de lo ocurrido y le reclama, pero sorpresivamente Paula arregla la situación, haciéndose pasar por una posible compradora y dejando a Trick impresionado. Todo parece ir de maravilla. En la segunda cita, la pareja va a un restaurante japonés, donde accidentalmente Trick golpea a una señora con un pedazo de pulpo, al no poder usar los palillos después de que una ardilla le mordiera la mano durante una excursión. Al final de la noche, Paula se despide y le da un beso en la boca asegurando de que está loco por ella. Al día siguiente, mientras está en el trabajo, Trick recibe una llamada de la mujer. Ella le pide consuelo para superar el fallecimiento de su mascota, aunque el perro no está enfermo y tampoco es de ella, pues la estrategia es que él la consuela en su crisis emocional y así pueda irse enamorando. Para animarla por su supuesta pérdida, Trick lleva a la chica a jugar paintball junto a Dimo y Ace. Ella admite que le sorprende, pues esperaba unas flores de consolación, pero tal parece que Trick es muy diferente a los otros hombres con los que Paula ha trabajado. Finalmente, Paula resulta victoriosa en el juego y deja a los amigos de su novio totalmente sorprendidos, mientras que Ace parece haber quedado flechado con Kik, la mejor amiga de Paula, aunque por su parte ella resulta sentirse más atraída por Dimo. Los días transcurren mientras que Trick y Paula pasan más tiempo juntos, pero algo en ella comienza a cambiar al darse cuenta de que Trick no encaja en los perfiles de sus clientes anteriores, ya que tiene habilidades sociales normales, una buena autoestima y un buen trabajo que disfruta. Debido a eso, Paula no logra entender por qué todavía vive con sus padres. Por su parte, él se sincera con sus amigos y le confiesa que dejará a su novia pues ve que podría estar demasiado encariñada. Al igual que sus muchas novias ocasionales, Trick organiza un encuentro incómodo con su familia, pues cuando se cansa de una chica la invita a su casa y al darse cuenta de que todavía vive con sus padres deciden terminar la relación. La idea es que Paula se decepcione, sin embargo ella frustra su intento de dejarla pasando al siguiente nivel, durmiendo la noche entera con él mientras que sin darse cuenta comienza a enamorarse. Luego de lo sucedido, tanto Paula como Trick se encuentran en aguas desconocidas, por lo que le confían sus sentimientos a sus amigos, admitiendo que están algo confundidos, aunque días más tarde Ace descubre la profesión de Paula cuando la ve en un restaurante tomándole la mano a otro hombre. Con esto él se percata de que ella está engañando a Trick. Aprovechando la situación la chantajea para que consiga que Kik salga con él. No obstante, Kik se niega aunque termina aceptando por hacerle un favor a su amiga, sin embargo no logra evitar enamorarse de él. Durante una cita con Ace, Kik teoriza que Paula creó este personaje de estafadora porque un hombre que vivía con sus padres le rompió el corazón, y como no pudo solucionar su problema se centró en solucionar el de otros. Todo comienza a enredarse mucho más cuando durante un partido de béisbol Dimo enfrenta a Paula, al decirle que ya sabe todo porque Ace se lo contó. Ella se sorprende cuando este le cuenta que Trick vive en casa de sus padres porque su vida se derrumbó cuando su prometida falleció repentinamente y desde entonces su familia ha sido su consuelo, mencionando además que el niño al que cuida y llama sobrino en realidad es hijo de su difunta novia. Paula no puede evitar sentirse la peor persona del mundo, así que se desahoga con Kik, pero ella se extraña diciéndole que nunca le había importado los sentimientos de los clientes, pero con Trick parece ser diferente. En ese mismo instante Paula descubre que Ace y Kik están individuales. A pesar de que había prometido guardar el secreto, Dimo no puede resistir contarle a Trick la mentira que ha estado viviendo y esto sin duda lo enfurece, así que decide preparar una cena especial para sus padres y su supuesta novia Paula. Mientras comen, él le propone a Paula que vivan juntos y aunque sus padres se alegran, todo cambia rápido cuando Trick propone agrandar su cuarto para que Paula también venga a vivir junto a Ali Soy. Viendo sus caras de asombro, Trick decide confrontarlos dejándoles saber que ya sabe todo el plan que armaron a sus espaldas. Aunque Paula trata de explicarle lo que ha estado
estado sintiendo, Tripp se niega a escucharla, le paga sus horas invertidas y termina con ella. Mientras pasan los días, ambos parecen estar bastante tristes por el desastre ocurrido, y mientras Tripp pasa tiempo con el niño al que llama sobrino, Paula, atormentada por la culpa, le devuelve el dinero a los padres de Tripp, admitiendo que su plan falló porque se ha enamorado de él. Para sacarlo de su tristeza, sus amigos lo invitan a escalar, pero resulta herido cuando un lagarto le muerde el dedo. Al despertar, Dimo y Ace le hacen ver que es el único que no tiene una vida estable, pues Ace hace tiempo compró la casa de su madre y Dimo ha elegido viajar por el mundo, mientras que Paula decide renunciar a todo y volver a su ciudad natal para vivir con sus padres, aunque Kik no la apoya, pues la acusa de huir de la situación y no aceptar la responsabilidad de sus actos. Debido a esto, las dos comienzan una discusión que termina bastante mal. Con el tiempo, Tripp regresa a casa para encontrar a su padre instalado en su cuarto. Los dos hablan y este le dice que debe continuar viviendo a pesar de lo sucedido en el pasado. Finalmente, él consigue perdonar a sus padres, pero no puede perdonar a Paula. Dándose cuenta de la situación, los padres y amigos de Tripp idean un plan para reconciliar a la pareja. Cuando Paula está a punto de irse, Kik se ofrece a llevarla al aeropuerto, pero antes la lleva a casa de su novio bajo engaños. Allí la encierran junto a Tripp, a quien han dejado amarrado en el closet. Paula abre su corazón admitiendo que se equivocó y finalmente la perdona. Todo esto mientras sus amigos celebran la reconciliación al verlos por las cámaras que Ace instaló en la habitación. Mucho tiempo después vemos como la feliz pareja se aleja navegando en el barco que Tripp compró para vivir. Al final, durante los créditos, muestran a los padres de Tripp y su nido de amor felices y festejando que finalmente están solos. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Esto es Te lo resumo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.